Bueno, nuevamente, el Centro para la Excelencia Académica les ofrece la más cordial bienvenida a este webinar titulado Competencia Académica, Tecnologías y Redes Globales de Aprendizaje, un ejemplo de rol de Puerto Rico. Durante este encuentro disfrutaremos de la compañía de la doctora Enid Figueroa Roque. La doctora Figueroa Roque posee un doctorado en Currículo y Enseñanza del Español de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También cuenta con una maestría en Artes de Estudios Hispánicos y un bachillerato en Educación para la Enseñanza del Español, ambos también de la UPR. Se retiró de su plaza permanente del Departamento de Programas y Enseñanzas de la Facultad de Educación, en el cual ofrecía los cursos de la enseñanza del lenguaje e integración de la tecnología para futuros maestros de nivel elemental. Actualmente colabora con el Departamento de Estudios Graduados, ofreciendo un curso a distancia a maestros que les interesa trabajar teleproyectos. Desde el 1985, la doctora Figueroa coordina junto a la doctora Christine Brown la red de Orilla a Orilla, la cual hace unos 27 años es el centro de la red iEarn, que en muy buen inglés significa International Education and Resource Network. En esta red, la doctora Figueroa ha sido parte del Consejo Ejecutivo, así como miembro del Comité de Proyectos. Sin más preámbulo, le cedemos el espacio a la doctora Enid Figueroa. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor verdaderamente estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Y voy a empezar por compartir aquí mi pantalla. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Vamos a empezar por aquí. Y vamos aquí. Slideshow. Muy bien, pues para mí es un gran honor tener la oportunidad de presentar en forma resumida las tecnologías y redes globales de aprendizaje, un ejemplo del rol de Puerto Rico. Y después de 1995, pues realmente un hecho muy destacado de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Realmente he escogido algunos puntos para destacar dentro de esta presentación, pero después quizás al final pueda mencionar algún otro punto que sea de interés y de importancia para como una historia, un pequeño cuento de lo que han sido las redes globales en Puerto Rico. Y para eso nos tenemos que remontar a la primera red de aprendizaje global de proyectos que fue creada por Celestine y Elisa Frenet. Esta red que crearon Celestine y Elisa Frenet más o menos en los años 20, que se llamó la Escuela Moderna y la Pedagogía Popular. Vamos a ver un poquito de historia porque la idea de Frenet era que cuando vivimos tan cerca de las cosas y de las personas que nos rodean, pues eventualmente ya casi no las vemos, no nos preguntamos, no las analizamos. Así que cuando tenemos una clase a distancia que nos envía sus preguntas, que está maravillada por la forma en que vivimos, por lo que comemos, por lo que nos rodea, pues ahí nos vamos percatando de nuestra propia realidad. Y con esa cita, pues entonces, y con esa idea, Celestine Frenet comenzó esta historia de lo que fue la primera red global. Pero ¿cuáles fueron las técnicas que utilizó Frenet? Porque en los años 20, pues obviamente no contábamos con la tecnología que tenemos en este momento. Y pues Frenet comenzó, tenemos que decir que Frenet no era maestro, no había estudiado para ser maestro, fue una persona que fue soldado, que fue a la guerra,
y que fue herido y tuvo un daño en su pulmón. Y entonces fue ubicado como maestro en una zona rural. Debido a su daño en el pulmón, pues no podía casi ofrecer clase, no podía casi hablar. Así que decidió sacar a los niños del salón, pasear por la comunidad. Y en esos paseos los niños empezaron a ver la agricultura, entrevistar a las personas de la comunidad y empezaron a tener esa interacción con la vida y la comunidad que les rodeaba. Cuando llegaban al salón, estaban tan emocionados que Celestine Frenet tuvo la idea de empezar a escribir las ideas que los estudiantes tenían en una pizarra. Así que junto a todos los estudiantes, cada vez que había un paseo por la comunidad, se creaba un texto grupal. Desafortunadamente, estos textos todos los días se borraban, así que no quedaba permanencia ni evidencia de ellos. ¿Cuál era la tecnología del momento? La imprenta. La imprenta que permitía la reproducción de libros y que llegaran las lecturas a las personas, ¿verdad? A una gran cantidad de personas. Así que Frenet tuvo la idea de comprar una imprenta y con su poco dinero y el de su esposa compraron una imprenta para trabajar en la sala de clase. Después que se creaba el texto grupal, los niños con estos logotipos creaban el texto y luego los imprimían en papel para llevarlos a las casas para leerlos con sus padres y con su familia. Estaban tan emocionados los estudiantes que dañaron la imprenta, que rompieron la imprenta. Así que Frenet, con un amigo de la comunidad, un carpintero, construyeron una nueva imprenta para los estudiantes. Pero la historia no terminó ahí. Un día, Frenet está en una conferencia con otros maestros y le cuenta a un maestro que acaba de conocer su idea, lo que está haciendo en la sala de clase, los viajes por la comunidad, el texto grupal, el que está usando la imprenta, y al otro maestro también le interesa. Así que deciden crear un intercambio entre clase y clase para ver qué escribían los otros y qué escribían ellos y para comparar. Y en ese momento, con ese maestro, Celestine Frenet comenzó su primer intercambio en una red que llegó a tener más de 10,000 maestros. ¿Qué se utilizaba de tecnología en ese momento? Pues hemos mencionado que se utilizaba la imprenta para reproducir los textos y luego se utilizaba el correo postal para enviar los textos y los paquetes culturales que luego se fueron desarrollando dentro de la red. Quiero compartir esta fotografía con ustedes para que tengan una idea de lo que era la escuela de Frenet en ese momento. Aquí tenemos a Frenet y a los estudiantes alrededor en sus paseos por la comunidad, recogiendo piedritas, recogiendo animalitos, hojas, todo lo que le iban a enviar a la clase hermana que iban a compartir con la clase hermana y que luego en el salón iban a crear un texto grupal sobre eso que han visto. Y aquí tienen ustedes también una fotografía donde están los estudiantes ya adentro utilizando una de las imprentas que Frenet tuvo en su sala de clases para reproducir el texto de los estudiantes. La historia es fascinante porque luego Frenet va a hacer una apología, ¿verdad? A desarrollar lo que él llamó el texto libre, donde los estudiantes podían escribir lo que pensaran y esos textos se iban a convertir como en una biblioteca en la sala de clase para que otros estudiantes los leyeran. Realmente Frenet decía pues que los libros eran creados por personas adultas y a veces no apelaban al sentimiento, a los intereses, a la vida misma de los estudiantes. Uno de los libros de Frenet se llama Técnicas Frenet de la Escuela Moderna y los que estén interesados en este enlace que ustedes ven aquí lo pueden bajar gratuitamente en
formato digital. Si en algún momento están interesados en leerlo, nos hacen llegar un mensaje y con gusto le vamos a compartir ese enlace para que puedan bajar el libro y para que puedan tener la base de lo que fue la primera red de maestros iniciada en Francia. Pues con esa idea de Frenet y con ese modelo de Frenet, en el 1985, 3 personas empezamos lo que llamamos la red de orilla a orilla. La doctora Christine Brown, el doctor Dennis Sayers, que ya no está con nosotros, y yo comenzamos esta red con la idea de tener un intercambio internacional y multilingüe con pedagogía crítica, con pedagogía colaborativa, y desde ese momento hasta el día de hoy continuamos trabajando, Christine Brown y yo, los proyectos en la red de orilla a orilla. ¿Cuál fue la tecnología que se utilizó en ese primeros años de la red de orilla a orilla? Hemos dado un salto desde Celestin Frenet, que tenía la imprenta con el correo postal, hasta los años 80, donde tuvimos la oportunidad de nosotros implantar en Puerto Rico lo que se llamó el Fred Mail o Free Educational Mail, ya desarrollado en el 1986 por el educador de los años, después fue declarado educador de la década en los años 90, Al Rogers. ¿Y qué era este sistema de Free Educational Mail? Pues eran unos nodos que se establecían en algunas escuelas. Realmente era una tecnología bastante básica donde en una computadora se instalaba un reloj y esa computadora en altas horas de la noche, cuando la tarifa telefónica era más económica, se encendía y enviaba los mensajes de los estudiantes a otra escuela, a otro nodo, y de ahí se iban repartiendo a diferentes nodos. Así que realmente fue algo interesante porque Al Rogers no solamente desarrolló el Fred Mail, sino que también desarrolló el Fred Writer. ¿Qué es el Fred Writer? Un procesador de palabras básico para hacer fácil a los estudiantes escribir en la computadora. Así que fíjense ustedes cómo podemos hacer una analogía entre la imprenta de los años 20, el Fred Writer de los años 80 y también el correo postal de los años 20 con el Fred Mail de los años 80. Uno de estos nodos fue ubicado y de hecho fue uno de los primeros 4 nodos que Al Rogers instaló en la escuela Abelardo Díaz Morales en Caguas. Así que el segundo nodo que se instaló, tengo entendido, tengo que corroborar esa información con el doctor Andrés Menéndez, pero tengo entendido que fue instalado en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Y luego un tercer nodo más tarde, años más tarde, en los años 90, se instaló en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Muy bien, ¿y quién era Al Rogers? Pues Al Rogers fue un educador y al principio el Fred Mail se componía de 5 sistemas, los cuales estaban ubicados en Filadelfia, en Connecticut, en Rhode Island, en New York y en Puerto Rico. Y me gusta destacar esto porque pues muchas veces no conocemos la aportación y la participación de Puerto Rico en muchas áreas tecnológicas y en mucho desarrollo tecnológico que se ha hecho a través de los años y sobre todo en lo que a mí respecta dentro de las redes globales de aprendizaje. Así que Al Rogers en uno de sus artículos establece que de orilla a orilla
en Puerto Rico, donde él establece que empezamos en el 84, pero más bien empezamos el diálogo en el 84 y ya para el 85 estábamos trabajando con clases hermanas en Puerto Rico y en Connecticut. Así que él establece que es una de las bases de Frenet, de las redes, y que todavía hoy continuamos el trabajo multinacional y multilingüe dentro del marco de Celestine Frenet. Y aquí ven ustedes la fotografía del Electronic Learning cuando Al Rogers fue destacado como el educador de la década por esas dos aportaciones que hizo al sistema educativo público. Número uno, desarrollar el FredWriter para que los estudiantes pudieran escribir, que era como utilizar un programa de Word en el día de hoy, y también desarrollar el FredMail para el intercambio y la colaboración entre las clases participantes de la red. Y aquí nos tenemos una foto o varias fotos de más o menos pensamos que entre el 90 y el 95 estamos estableciendo el sistema de FredMail en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos aquí a Al Rogers, el desarrollador del programa, que nos visitó para instalar el sistema en la facultad. Aquí entonces tenemos a una persona muy importante dentro del proyecto Orillas, dentro del área de la tecnología, que nos ayudó y nos dio su apoyo total durante muchos años, y todavía lo molestamos de vez en cuando con algunas preguntitas. Y tenemos al señor Reinaldo Rivera, que era técnico audiovisual en la Facultad de Educación. Aquí tenemos a la doctora Christine Brown, al doctor Dennis Sayers y a mí unos cuantos añitos atrás. Muy bien, en ese sentido, no solamente en Puerto Rico se estableció el FredMail, sino que según de orilla a orilla estaba trabajando con Puerto Rico y el área este de Estados Unidos, que era donde más migrantes puertorriqueños había. Paralelamente, Al Rogers, Christine Brown estaban trabajando en el área oeste de Estados Unidos con los estudiantes migrantes desde México. Y aquí vemos que también se está instalando un nodo y también la estudiante que está utilizando el FredMail para escribir, para participar de lo que ellos llamaron Global Learning Networks o redes de aprendizaje global. Después que nosotros instalamos los nodos que servían para transmitir textos escritos, obviamente no transmitíamos fotografía ni nada de esos complementos que se pueden hacer hoy a un texto escrito, solamente era el texto, nada más. Pues tuvimos la oportunidad de participar de un proyecto donde nos enviaron un solo Lumaphone o un videophone, y ese videophone nosotros lo llevábamos a las escuelas cuando tenían videoconferencia con otra escuela. Observen ustedes cómo era la pantallita aquí, pequeñita, y realmente se instalaba, era como un teléfono de los que tenemos, ¿verdad? Hoy, y luego se le instalaba, tenía esta pantallita, y en esta pantallita pues podíamos ver a la clase participante, que estaba en otro lugar. Recuerdo muy bien que una de las videoconferencias que se realizó fue con una escuela en Hawái, esa la recuerdo con mucha claridad, y la escuela en Hawái pues podía ver a los estudiantes participantes. Desafortunadamente no he encontrado fotos de ese momento en Puerto Rico, seguiremos buscando, pero tenemos aquí, por ejemplo, los estudiantes de la Argentina y los estudiantes de Nueva York haciendo una videoconferencia utilizando el Lumaphone. Muy bien,
En el proyecto de Orilla a Orilla, uno de los primeros intercambios fue al estilo de Celestine Frenet. Y ese intercambio le llamamos paquete cultural. Realmente la tecnología que se utilizaba aquí era muy baja tecnología, si acaso un correo electrónico donde los maestros se ponían de acuerdo cuando iban a enviar por el correo postal su paquete cultural. Así que llevamos a cabo varios intercambios y todavía llevamos a cabo varios intercambios a través del correo postal. En ese paquete cultural, los estudiantes enviaban dibujos, antes se podía enviar, no sé si todavía tenemos esas oportunidades de enviar dulces típicos o artesanías o la bandera de Puerto Rico, un mapa con el punto localizando dónde estaba Puerto Rico en el mapa y una de las fotos más queridas del proyecto de Orilla a Orilla es esta foto cuando llega el primer paquete cultural a la escuela Abelardo Díaz Morales en Caguas. Y esa misma emoción que los estudiantes sintieron con ese primer paquete cultural, estamos seguros que lo sintieron los estudiantes de Celestine Frenet y todavía en el 2020, cuando enviamos un paquete cultural, 2020, 2021, 2022, todavía los estudiantes sienten esa misma emoción de abrir ese paquete cultural. Bien, según Puerto Rico recibe su paquete cultural, la otra clase participante recibe un paquete desde Puerto Rico. Y aquí vemos entonces esta clase donde nos está presentando el paquete que ha recibido desde Puerto Rico. Vemos la emoción en las caritas de los niños según la maestra va sacando aquí lo que hay dentro del paquete. Y observen ustedes que realmente se puede trabajar un intercambio internacional con muy poca y con baja tecnología. Para continuar con la historia, en el 1995, de Orilla a Orilla fue invitado a unirse a la red IRN. IRN es una red internacional con muchos más países participantes, así que era una gran oportunidad de expandir los lazos con otros países, con otras clases que realmente no teníamos acceso en ese momento. Así que en el 1995, en la conferencia en Australia, la conferencia internacional de IRN, Orillas fue la asamblea, aceptó a Orillas como un centro de la red. Y desde ese momento en adelante nos comenzamos a llamar IRN Orillas. Así que, resumiendo, ¿qué es IRN? IRN es, como decía nuestro moderador, International Education and Research Network o Red Internacional de Educación y Recursos. Esta red comenzó en el 1988 y ahora se ha expandido a muchísimos países. Es una organización que comenzó para los educadores y para los jóvenes con el propósito de crear Global Project Based Learning. Así que su logo fue aprendiendo con el mundo y no solo sobre él. Así que Orillas, en ese sentido, se expandió a unirse a esta red. Muy bien, un poquitito más o menos para que tengamos una idea de cómo se organiza IRN. IRN tiene un consejo ejecutivo compuesto por 3 personas de diferentes países. Luego tiene una asamblea. Esa asamblea está compuesta por los diferentes centros. Como ustedes ven, tenemos IRN USA, IRN Pakistán, IRN Japón, IRN China, IRN Macedonia y así sucesivamente. El único centro dentro de IRN que no representa un área geográfica específica es Orillas,
que lo ponemos como que surge, obviamente porque surgió en Puerto Rico, pero que podemos tener una participación de cualquiera de los países de Hispanoamérica o de cualquiera de los países del mundo. Dentro de esa red, al pasar los años, los grupos que hablamos español, portugués y catalán nos reunimos bajo el logo de Ayer Latina. Y en estos momentos nosotros constituimos una red dentro de la red grande de Ayer, donde hay centros como Orillas, el centro de la red Telar en Argentina, que significa todos en la red, el centro de Pangea en España, con base en Cataluña, el Centro Educadores Globales en Brasil, y luego tenemos una serie de personas contacto de AIRN en otros países de Hispanoamérica, como puede ser Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Perú. Así que en esos países no hay un centro constituido todavía, pero sí hay una persona contacto que conoce lo que es la red, que puede hablar de lo que es la red y que puede ayudar a nuevos maestros a unirse a los proyectos y a la red de proyectos y a la red global. Esto es un poquito la base filosófica de cómo comenzamos esta red de AIR Latina, como una base que nos dio como un fundamento para nosotros organizarnos como red. Este diseño fue creado por Daniel Reyes, el iniciador de la red telar en Argentina. Tampoco contamos con él en el día de hoy, ¿verdad? En este momento ya, pero pues nos ha dejado un legado maravilloso. Y en un momento dado, en una conferencia, se le preguntó a Daniel, pero ¿qué es una red? ¿Y qué filosofía, qué piensas tú que va a ser esta red de Ayer Latina? Y en un dibujo, casi fue como en una servilleta, así rápidamente, Daniel diseña este marco para darnos guía sobre lo que debería ser la red de Ayer Latina. Así que lo piensa como un árbol, donde ese árbol es el fundamento, es el amor, es el corazón, lo que nosotros sentimos mientras estamos dentro de la red, el compromiso de estar dentro de una red, y luego entonces nos da una serie de verbos y de puntos importantes como pueden ser la libertad, la solidaridad entre todos nosotros, los maestros de la red, la confianza, el respeto, y así entonces va detallando lo que es integrar, pensar, sentir, desarrollar, hasta que llegamos a una síntesis, a una evolución y por supuesto a un cambio educativo, que es lo que nosotros pensamos que todos los maestros y todos los futuros maestros que participan de la red llevan a cabo cuando llegan a su salón y a su sala de clases. Un cambio educativo al implantar los proyectos colaborativos dentro de la red. El primer encuentro de AIR Latina para conformarnos como un grupo lo tuvimos en Argentina. Aquí tenemos el primer encuentro, la mesa de panel que tuvimos en ese momento con representantes de Argentina, de España, de Pangea y de Orillas, aquí representando a Puerto Rico y a Estados Unidos por la presencia de Christine Brown. Así que también tuvimos en ese momento un taller de cómo integrarnos a la red y de cómo desarrollar los proyectos colaborativos en la sala de clase. Un momento importante pienso yo, ¿verdad? Para la Facultad de Educación, siguiendo esta historia, se dio en el 1999, cuando Orillas y la Facultad de Educación organizó la sexta conferencia de AIRN. En esa sexta conferencia, pues tuvimos una participación de más de 400 personas de 40 países
y la facultad se llenó de colorido, de presencia, de maestros de otras partes del mundo, de talleres, de actividades culturales para que conocieran Puerto Rico, la facultad. Así que fue un momento, un hito y un momento bien importante dentro del desarrollo de Orillas y Iron en la Facultad de Educación. Esa conferencia se llamó Lenguaje, Cultura y Equidad. Nosotros dentro de Iron Orillas y de Iron Latina tenemos una página web al cual invitamos a todos que puedan acceder. Esta es la dirección de la página, bastante sencilla, ironlatina.org. Y en esa página nosotros tenemos, por ejemplo, los proyectos. Y bajo las pestañitas de proyectos usted va a encontrar los proyectos activos. Esos proyectos activos se actualizan 2 veces al año, porque tenemos una sesión desde agosto a diciembre y una sesión desde enero a mayo. También tenemos algunas ideas sobre los encuentros, nuestro centro de colaboración, eventos que llevamos a cabo, muchos recursos, tutoriales y todo lo que usted pueda pensar que necesita una red para capacitarse, para desarrollarse y para seguir adelante. Lo tenemos ahí. Y como ustedes ven, tenemos proyectos organizados por centro y luego tenemos proyectos organizados por países. Así que les hago una cordial invitación para que visiten nuestra página y vean los proyectos que tenemos activos. Luego voy a decir un poquito más sobre las tecnologías en esos proyectos. Otra de los fundamentos que nosotros hemos manejado a nuestro trabajo dentro de la red de aprendizaje global son las destrezas de aprendizaje para el siglo XXI. Estas destrezas que fueron identificadas como colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad, que en inglés le llaman las 4C, porque todas, ¿verdad?, comienzan con C, incluyendo el critical thinking. Nosotros la estamos utilizando como base dentro de los proyectos porque hemos percatado que todos los proyectos desarrollan estas destrezas de colaboración, de comunicación, de pensamiento crítico y de creatividad. Y realmente nosotros en Iron Latina le hemos añadido una quinta C. Y esa quinta C es el corazón, porque realmente cuando hacemos todo con corazón, con entusiasmo, con compromiso, con entrega, pues de verdad que el éxito y la motivación de los estudiantes es algo impresionante, lo que se puede lograr dentro de un proyecto. Así que esto es una de las bases fundamentales dentro de los proyectos de la red. En esta conferencia del 1999 se conformó un grupo de profesores que realmente nos preguntábamos en ese momento por qué la red de Iron era solamente para maestros de los niveles elementales y secundarios, sin considerar la preparación de los futuros maestros, los programas de preparación de futuros maestros. Así que en esa conferencia nos dimos a la tarea de iniciar lo que en aquel momento se llamó Futuros Maestros, Maestros del Futuro, y que hoy le llamamos el proyecto COSCO, que en sus siglas en inglés es Knowing Our Students, Knowing Ourselves, pero que también podemos utilizar en español conociendo a nuestros estudiantes, conociéndonos a nosotros mismos. Así que el proyecto COSCO es un intercambio entre futuros maestros donde estos futuros maestros pueden analizar ambientes escolares, pueden hacer encuestas y comparar las encuestas, o pueden desarrollar algún programa o algún recurso didáctico para sus clases que luego cuando vayan a la sala de clases lo puedan implantar y usar con sus estudiantes. Así que para mí esto es uno de los proyectos y una de las aportaciones que ha hecho la Facultad de Educación
a la red internacional. Como ustedes ven, con estos puntitos rojos aquí en el mapa, a través de los años, muchos países han participado de este proyecto. Y cuando digo países, me refiero a instituciones de educación superior donde se preparan a futuros maestros. Vamos a ver un poquito más. Otra adición, otro enriquecimiento que viene desde de otro nivel a participar dentro de la red. Fuimos de los primeros que participamos con niveles preescolares. Así que hicimos proyectos como por ejemplo el paquete cultural con estudiantes del centro preescolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Así que también no solamente nos extendimos hacia niveles superiores con los programas de preparación de maestros, sino que también nos extendimos a los niveles preescolares, trabajando con niños desde los 3 años a 5 años, que es lo que se considera el nivel preescolar. Y aquí tienen ustedes algunas fotos de este proyecto de intercambio de paquete cultural con el centro preescolar de la Universidad de Puerto Rico. Bien, dentro de la red de aprendizaje global, la Facultad de Educación y dentro del aspecto de diseño curricular, la Facultad de Educación ha hecho grandes aportaciones a la red, pues que han quedado como parte de la misma y que siguen activos durante este tiempo. Una de esas aportaciones fue crear el proyecto Amigos Alrededor del Mundo, que es un proyecto para los niveles preescolares, creado por la profesora Tere Pujols de la Facultad de Educación. Este proyecto está basado en el libro Amigos de la autora Alma Florada. Y los niños entonces se trabaja con la lectura del libro. Es un libro muy interesante donde las figuras geométricas pues viven aisladas en sus comunidades porque, bueno, yo soy un triángulo y tengo 3 lados, así que no me puedo juntar ni me puedo unir, decían los papás a los niños, no te juntes con los de la otra calle porque ellos son cuadrados y ellos tienen 4 lados y nosotros solamente tenemos 3. Así que somos diferentes. Pero un día las figuras geométricas, los niños descubren que pueden jugar juntos y que juntos es mucho más divertido y que pueden crear cosas maravillosas. Este libro no solamente da la oportunidad para trabajar con lo que es la diversidad en la sala de clases, sino también da la oportunidad para trabajar con el área de las figuras geométricas, el área de los colores, el área de los medios de transportación, que son temas muy importantes y que son parte del currículo del nivel preescolar. Así que aquí tenemos una escuela también donde están leyendo el libro con los niños sentados aquí, disfrutando de la lectura digital de este maravilloso libro. Y aquí tenemos niños de 3 años que después de leer el libro, utilizando espuma de afeitar, están creando imágenes de cuadrados, círculos y triángulos. Y en ese momento están también desarrollando y trabajando con sus músculos finos en las manos. Así que vean ustedes que los maestros son bien creativos y que pueden desarrollar muchas destrezas con cada uno de estos proyectos. Otro proyecto también creado desde la Facultad de Educación y que todavía permanece dentro de la red es el proyecto de ABC Cultural. Este proyecto, también creado por la profesora Tere Pujols, es un proyecto donde las clases crean, ya sea en forma manual, ya sea en forma digital, utilizando algunos de los programas como Book Creator o algún programa de ese tipo, pues crean un libro donde el ABC pues responde a algunos aspectos culturales de los estudiantes que lo preparan. Así que en Puerto Rico se han preparado ABC Cultural
sobre la gastronomía o sobre los animales, hubo uno que se preparó sobre los músicos puertorriqueños. Así que es un proyecto que también da mucho sentido a estos niveles donde los estudiantes están aprendiendo a leer y a escribir y entonces le da mucho sentido, además de que no solamente la clase hace su libro de ABC cultural, sino que lo comparte con otra clase en otro país hispano que esté participando del proyecto, pero a su vez también recibe un libro de ABC cultural de las otras clases participantes. Así que se enriquece no solamente analizando la propia cultura del grupo, sino que también se enriquece viendo y disfrutando otra cultura que está más allá de los límites geográficos. Otra de las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico, en este caso de la profesora Gladys López de recinto de Mayagüez, ella creó el proyecto Mi Museo, Nuestros Museos. Y es un proyecto que se propuso al Comité de Proyectos de la Red y que fue aceptado y que es parte en este momento de la misma. Así que es otra de las aportaciones donde los estudiantes pues visitan un museo de su comunidad y lo presentan a la otra clase participante, pero a su vez también estos estudiantes conocen un museo del otro país que está participando. Y ha sido un proyecto muy interesante. Observen ustedes que en este proyecto se ha utilizado la aplicación de Canva para lograr como plataforma para el intercambio entre las clases que participan. Dentro del proyecto COSCO hemos tenido durante años un proyecto desarrollado por la doctora Lizeth Velázquez de la Facultad de Educación, al cual ella le ha llamado Nudos de Acción. Este proyecto obviamente de futuros maestros que se están preparando para llegar a la sala de clases y que ella desarrolla para construir lazos y aportar al mejoramiento de las comunidades de aprendizaje. Así que esta iniciativa se integra dentro del proyecto COSCO y dentro de iEarn. En el 2019 tuvieron la oportunidad algunos estudiantes de la Facultad de Educación de visitar a su clase presencialmente, a su clase contraparte en el país de Guatemala. Así que fueron recibidos con mucho entusiasmo en Guatemala. En estos momentos el proyecto continúa virtualmente y se lleva a cabo una vez dentro del año escolar. Ahora mismo está activo desde enero hasta mayo. Así que es uno de los proyectos que ha venido a enriquecer los intercambios dentro de la red y que sale de la misma Facultad de Educación o de la Universidad de Puerto Rico, como es el caso de Mi Museo, Nuestros Museos, que viene el recinto de Mayagüez. Otra de las riquezas y de las aportaciones que ha hecho Orillas y que hacemos dentro de la Universidad de Puerto Rico es promover proyectos multilingües en la red. ¿Y qué significa proyectos multilingües? Son proyectos que básicamente y esencialmente comenzaron en inglés, pero Orillas los ha destacado como proyectos de gran importancia para los estudiantes y de gran enriquecimiento. Y los facilitamos dentro del foro y la plataforma de iEarn. Tenemos un espacio que le llamamos en español. Así que no solamente se llevan a cabo en inglés, sino que nosotros hacemos la labor de facilitarlo en español para las clases de iEarn Latina. Como por ejemplo el proyecto Machinto, que realmente tiene gran pertinencia en este momento. Es un proyecto que se lee el libro Machinto y Hiroshima, que tiene que ver con las bombas nucleares y la guerra, pero el propósito no es quedarnos en hablar solo sobre la guerra y conocer estos datos históricos, sino también trabajar y crear
trabajos didácticos, producciones creativas de los estudiantes y hablar sobre la paz, cómo podemos construir la amistad, cómo podemos construir la paz mundial. Este proyecto, por su tema, lo estamos ubicando en los grados de 5º a 12 y es facilitado en inglés por su creadora, la maestra Yoko, y viene desde el Japón. Así que es un proyecto hermoso que ha sido desarrollado en algunas de las escuelas en Puerto Rico. Otro proyecto que también que es multilingüe y que nosotros facilitamos en español es Talking Kites. Y le llamamos chiringas que hablan, aunque después de llamarle chiringas que hablan nos dimos cuenta que la chiringa se conoce en los países de Latinoamérica de muchas formas. Se conoce como chichigua, cometes, barrilete, de otra cantidad de nombres, pero le seguimos llamando chiringas que hablan. En este proyecto se trabaja con los derechos de los niños y con el trabajo de Janusz Korczak, que fue la primera persona que escribió El derecho del niño. Así que trabajamos con eso y en primavera los niños salen a volar su chiringa, destacando algunos de los derechos que ellos piensan que se deben destacar y ellos escogen, ellos trabajan, dibujan, crean la chiringa y luego salen a volar la chiringa. Así que por supuesto, el derecho más grande es el derecho del niño al respeto. Y este proyecto es facilitado por Ruti desde Israel. Ella lo crea en inglés y nosotros en Orillas ofrecemos la oportunidad a las clases de Iron Latina de llevarlo a cabo en español. Bueno, ¿y qué beneficios puede tener participar de una red de aprendizaje global? Pues de verdad que son muchos los beneficios. En este momento, una de las profesoras de la red está haciendo como una encuesta de cuáles son los beneficios y qué es lo que nos ofrece estar y participar de una red, a lo cual yo invito a todas las personas que están, ¿verdad?, viendo esta presentación que o se unan a una red existente en el área académica donde están o inicien una. Así que eso es una de las invitaciones y de los propósitos de esta presentación. Y obviamente el primer beneficio que muchos maestros, profesores, estudiantes, futuros maestros dicen es tener una experiencia internacional. Cómo el proyecto nos abre los ojos hacia otras culturas, hacia otros sistemas educativos en otros países. Pero esto atado a la idea de Celestine Freinet, nos dice que no solamente nos abre los ojos hacia la experiencia internacional, sino que también nos abre los ojos hacia nuestro propio entorno, hacia nuestra propia comunidad, hacia ver cuáles son los recursos, cuáles son las riquezas que tenemos en nuestras comunidades, que antes estaban ahí, las pasábamos por alto y no le dábamos ninguna importancia, pero que ahora, al tener una clase a la cual le tenemos que compartir, pues lo empezamos a mirar, lo empezamos a reflexionar, lo empezamos a ver. Y como dice Freire, empezamos a leer el mundo. Así que otro de los beneficios es brindar las oportunidades de fortalecer lazos con la misma comunidad. Obviamente, cada proyecto da la oportunidad de explorar, de identificar, de desarrollar y de implantar nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Exhortamos a todos a trabajar en grupo, colaborativamente, ya sea localmente o a distancia. También para algunos docentes o para algunas instituciones, trabajar estos proyectos a nivel internacional les ofrece la oportunidad de cumplir con requisitos para la acreditación o para los profesores, en este caso de evaluación docente, o para los futuros maestros que tienen que crear un portafolio electrónico. Así que realmente también tiene sus beneficios institucionales. Una de los logros y de los beneficios que nosotros pensamos
es que los mismos participantes exploran su identidad como agentes de cambio en el sistema escolar. Y bueno, el entusiasmo y lo que ellos comparten con nosotros nos dice que estos estudiantes están aprendiendo más, están cambiando su conducta dentro de la sala de clase. Los que trabajan con escritura nos dicen que los estudiantes escriben más, porque claro, ahora tienen una audiencia real a la cual escribirle. No voy a escribir un párrafo por escribir, voy a escribir un párrafo porque me va a leer otro niño en Costa Rica, me va a leer otro niño en Guatemala, o me va a leer otro niño en el mismo Puerto Rico. Así que ya hay como una actitud de interés y de motivación, porque tenemos una audiencia real para leer nuestros trabajos. Y obviamente otro de los beneficios es adquirir las destrezas del siglo XXI, de la cual habíamos hablado previamente. Dentro de Iron y de Orillas, pues aquí están los datos de las coordinadoras en este momento, donde usted puede escribir si está interesado en participar o si está interesado en crear una nueva red dentro de su área académica, pues podemos ayudar o apoyar en ese proceso. Y fíjense qué interesante, dentro de la red de Orillas y de Iron Latina y de Iron, que estamos trabajando con el aspecto educativo, con el aspecto de maestro, de formación de maestros, de sala de clases, de niños, del sistema escolar. Paralelamente, ahora mismo hay una persona utilizando este mismo modelo y replicándolo en áreas de la preparación de las futuras personas que van a trabajar con la salud. Así que realmente nos parece a nosotros que es un modelo que puede ser replicable en otras áreas académicas y que los exhortamos a ustedes a iniciar o a trabajar en alguna red que ya exista. Y los voy a dejar con dos pensamientos antes de ir a las preguntas o, ¿verdad?, al diálogo. Uno de los pensamientos escrito por Daniel Reyes de la Red Telar en Argentina, donde nos habla de que las telecomunicaciones en la sociedad deben servir como los electrocardiogramas para transmitir los latidos de amor del corazón humano. Fíjense que no solamente hablamos de telecomunicaciones, de tecnología, que sí son importantes y han sido importantes dentro del desarrollo de una red global de aprendizaje o han sido importantes dentro del desarrollo de los proyectos colaborativos, sino también que hemos hecho como una historia entrelazada entre lo que es tecnología, lo que es desarrollo curricular, lo que es implantar en la sala de clase, lo que es la historia. Así que no podemos ver en forma aislada lo que son las tecnologías, sino podemos ver lo que ha sido el contexto histórico, pedagógico que ha tenido el desarrollo de las redes globales de aprendizaje. Y por último, para quedarnos con muchísimo entusiasmo después de esta presentación, pues yo voy a leer del libro de nacimiento de una pedagogía popular que escribió Elise Frenet, esposa de Celestine. Realmente es un libro maravilloso, el cual recomiendo porque ella hace toda la historia de la escuela moderna desde sus inicios hasta tener 10,000 maestros participantes en esta red, y lo hace de una forma con una prosa poética hermosa. Y les voy a leer a ustedes en la página 45 qué sucedió cuando llegó el primer paquete cultural a la clase de Celestine Frenet. Y escribe Elise Frenet. Y cito: no hay palabras que puedan describir la alegría de los niños de Bar Suluk al recibir su primer paquete. Era un acontecimiento casi sobrenatural
que suscitaba tanta vitalidad y tanta actividad que hasta el maestro estaba completamente trastornado. Después de 30 años, al evocar aquellas horas decisivas, se puede comprender la emoción que escondía esta sencilla frase en el diario de Celestine Frenet. 28 de octubre del 1924. Ya no estamos solos. Así que realmente esa es, vamos a terminar aquí la presentación. Realmente eso es uno de los motivos que nosotros tenemos para estar dentro de una red de aprendizaje global, y ese motivo es que ya no estamos solos, que ya hay un acompañamiento, que ya tenemos una serie de personas que están en nuestra misma situación, en nuestro mismo ambiente. Algunos tienen los mismos problemas y solucionan de una manera que pueden compartir con nosotros y nosotros podemos compartir con ellos. Así que es un acompañamiento durante todo el proceso de llevar a cabo un proyecto o de hacer un cambio educativo que viene no desde arriba de la institución, ¿verdad? Sino viene desde abajo, desde la base, donde son los mismos maestros los que están implantando estas estrategias, los que están implantando nuevas tecnologías y están logrando hacer el cambio educativo. Y para culminar, quiero decirles que en este momento, dentro de los proyectos de iEarn, tenemos una gama increíble de tecnologías que estamos implantando en los proyectos, como por ejemplo la misma plataforma de iEarn, Schoology. Algunos proyectos utilizan blogs, otros proyectos utilizan Canva, algunos proyectos utilizan Google Classroom, algunos proyectos utilizan códigos QR. Hay un proyecto que utiliza geolocalización, utilizamos el Geniali, utilizamos Zoom para comunicarnos, Meet, Teams, Gather. Así que, como les digo yo a los estudiantes, realmente en este momento no hay excusa para no participar de una red o de tener un proyecto colaborativo, porque tenemos una vasta variedad de tecnologías que podemos implantar, que realmente Celestine Frenet en el 1924 solo tuvo una imprenta y un correo postal para crear una red con más de 10,000 maestros. Así que los exhorto a unirse a una red o a empezar y crear una. Y estoy aquí entonces disponible para los que quieran hacer alguna pregunta o comentario, pues son muy bienvenidos. Aquí dice que Gladys López ha levantado su manita. Oh, Gladys, qué bueno que estás con nosotros. Me alegra mucho. Hola, saludos, un saludo grande desde Mayagüez. Vi la noticia de que iba a estar por aquí y yo dije, espérate, vamos para allá. Así que bienvenida. muy feliz de volverla a ver nuevamente y feliz de colaborar, ¿verdad? Esta presentación y que nos haya, ¿verdad?, dado la oportunidad a la Universidad de Puerto Rico de tenerla. Quería hacer una pregunta. En el proyecto COSCO, usted mencionó que el proyecto está ideado más bien para estudiantes de preparación de maestros. Pero en esencia, COSCO lo que busca es el compartir de estudiantes de preparación de maestros, o busca que los estudiantes de COSCO hagan un proyecto dentro de la red. Bueno, lo que pasa es que cuando un profesor con su clase, incluso en este momento COSCO se ha expandido más allá de que un profesor con su clase participe, porque también estamos trabajando con
futuros maestros que están haciendo práctica docente y hacen proyectos de la red como parte de su práctica docente. Así que cuando nosotros establecemos un grupo de COSCO, vamos a decir, por ejemplo, porque ahora mismo tenemos 4 grupos de COSCO trabajando, y cuando ellos se unen, a veces los unimos por nivel, a veces los unimos por interés, a veces los unimos por el título del curso que el profesor está ofreciendo. Pues cuando los unimos, ellos deciden un proyecto para trabajar. Realmente los proyectos son como propuestas. El maestro que desea integrarse, que desea participar, pues puede modificar un poco esa propuesta creando una actividad nueva o diciendo de todas las actividades que se proponen, yo solamente puedo llevar a cabo esta. Así que dentro de COSCO, los maestros se ponen de acuerdo en cuál es el tema, cuál es la actividad, cuál es la herramienta tecnológica que van a utilizar, incluso cuál es el calendario. Cada grupito decide cuál es el calendario que va a llevar a cabo para el proyecto. Así que dentro del proyecto COSCO tenemos como muchísimos pequeños núcleos, grupitos, que van haciendo diferentes cosas y que van haciendo diferentes actividades y que le ponen hasta nombres muy bonitos como, por ejemplo, tenemos uno ahora de que algo como que somos diversos y la diversidad es muy importante. Creo que Grace está por ahí, nos puede decir exactamente el nombre. Está muy bonito. Como el nudo de acción de Lisette, es otro núcleo dentro de COSCO. Otro grupito dentro de COSCO, u otro que se llama tecnologías para la enseñanza del lenguaje materno. Así que cada grupo escoge qué proyecto, qué nombre, qué calendario, qué tecnologías va a utilizar para llevar a cabo el proyecto. Muchas gracias y felicidades por la excelente presentación. Saludos. Gracias a ti, Gladys. Tú eres parte también de la historia y del avance de los proyectos globales en Puerto Rico. Sí, Gracias. ¿Alguien más ha levantado la manita? Yo creo que Lisette levantó la mano, me dice aquí la plataforma. Sí, saludos, Enid, qué alegría verte una vez más. Me ha parecido excelente tu presentación, sobre todo por el aspecto histórico que yo desconocía. O sea, eso me ha abierto todavía más la mente de posibilidades de cosas para hacer y conocer ese fundamento teórico que muchas veces lo obviamos, pero que está presente y permea en nuestras acciones. Así que me ha encantado tu presentación. También me ha permitido conocer de otros proyectos que se desarrollan, porque a veces he estado muy enfocada en el mío y no veo todo lo que está pasando en la red. Quiero compartir con todos los presentes que para mí ha sido un privilegio, y para mis estudiantes más aún, el poder trabajar nudos de acción. Y para ello tu apoyo con el de Christine ha sido medular desde que empezamos a conceptuar qué podíamos hacer hasta ayudarnos a buscar esas clases hermanas, y ya hasta casi mi hermana, porque ahora mismo y el año pasado me pasó que lo que compartimos y criticamos por medio de la plataforma, los grupos de Puerto Rico con los del otro país, a veces es bien diferente, no tiene que ser ni lo mismo. Así que llevamos de ganancia que ellos aprenden, en mi caso de la investigación sencilla que hacemos, pero nosotros aprendemos de ellos. Por ejemplo, ahora ellos están trabajando con diseño curricular. Así que es fenomenal. Quiero destacar 2 aspectos que en el caso de nudos de acción hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes recintos de la UPR. Sí. Tuvimos UPR Río Piedras con UPR Ponce, esa fue una dimensión, y a la vez nosotros 2 con otro país. Y hemos trabajado, como tú sabes, con distintos países. En términos de nudos de acción, lo mencionaste, pero me gustaría destacarlo, el rol de los estudiantes de ser colegas críticos de sus homólogos de otra institución universitaria. O sea, no solo es compartir lo que estamos haciendo, sino es verlo desde una perspectiva crítica
que nos permita reconocer aquello que vemos como fortaleza o determinar algún área de desarrollo, o que podemos opinar y nos sentimos cómodos en opinar de que yo lo haría de esta manera y por qué. Y eso, si difícil es hacerlo en una sala de clase, imagínate hacerlo con colegas de otro país o de otra institución. En términos de nudos de acción, y lo mencionaste, y respondiendo a la compañera que habló antes de mí, tuve la dicha de que un estudiante que participó en el curso de prepráctica de nudos de acción, cuando estuvo en su práctica docente con un colega de su grupo de trabajo de Chile, desarrollaron un proyecto con sus estudiantes escolares. Y ahí pues pienso que trascendió todas las metas que teníamos, así como el viaje que hicimos juntos, que como mencionaste, pues tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala. Así que una vez más te quiero felicitar a ti, a Cristín, por ser el alma de Costco, de Orillas, por entusiasmarnos de una manera increíble a continuar trabajando con nuestros proyectos y sobre todo por ofrecernos apoyo todo el tiempo, estar disponible para nosotros 24/7. Un abrazo. Así mismo es 24/7. Sí, abrazo para ti, para Cristín. Muchas gracias, Lizeth. Muchas gracias, Lizeth. Fíjate que tu comentario realmente me emociona, número uno. Y número dos, nos deja ver que hay una gran profundidad en cada uno de estos proyectos y en cada uno de estos intercambios. Y que quiero mencionar brevemente otros momentos y otros hitos dentro de la Facultad de Educación que fueron enriqueciendo la red. Por ejemplo, en el 1990, la Facultad de Educación organizó, desde ese momento y por muchos años, organizó lo que llamamos un instituto de verano. Este instituto de verano era un intercambio presencial entre maestros de Puerto Rico y maestros de Brooklyn College de Nueva York. Así que eso la facultad lo organizó durante muchísimos años y pues fue un enriquecimiento para la red. Por los años 96, 97, más o menos creo, nosotros comenzamos un proyecto que se llamó Conectando las Matemáticas a la Vida. Fue un proyecto que duró muchos años, que fue iniciado por el interés de la profesora Neldy Bonilla, que era del área de matemáticas, y que realmente tenía una mente muy abierta para trabajar las matemáticas y nos invitó al proyecto Orillas a estar con su grupo de maestros de matemáticas y ahí empezamos a elaborar un proyecto donde se integraba la escritura y las matemáticas. Así que ese proyecto duró bastantes años y fue muy interesante para enseñar las matemáticas de una forma, ¿verdad? Que pues, a muchos estudiantes piensan que es aburrido, que es técnico, que es repetitivo. Así que dentro del proyecto, pues conectábamos la matemática a la vida de los estudiantes. Y más tarde, en una propuesta de ciencias, me parece que estaba el doctor Héctor Joel y él no está hoy con nosotros, Luis de Jesús, pero fuimos invitados a participar con maestros de ciencia y creamos un proyecto desde Puerto Rico a la red que se llamó Si las rocas hablaran, ¿qué nos dirían? También fue un proyecto muy interesante con unos logros muy buenos en las clases que participaron. Y también me gustaría mencionar que la primera videoconferencia sobre el Internet que se dio en Puerto Rico, que sepamos, ¿verdad? Ese es un dato que tenemos que corroborar. La organizó el Proyecto Orillas, la Facultad de Educación, con la Facultad de Estudios Generales, cuando estaba la doctora Ilia Laborde. Si alguien tiene contacto con la doctora Laborde, me encantaría volver a contactarme con ella para ver cómo podemos recabar esa historia que tuvo la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Educación al organizar esta primera videoconferencia sobre el Internet. Y esta conferencia pues era solamente para un grupo de personas, pero se corrió la voz y tuvimos una gran participación de profesores de la Universidad de Puerto Rico y de otras instituciones
que pues supieron, ¿verdad? Conocieron que esta videoconferencia se iba a llevar a cabo. Y no quiero entonces terminar sin decirles que el proyecto Orillas tuvo un servidor, que fue una de las tecnologías que utilizamos para llevar a cabo algunos de los proyectos. Tuvo un servidor en el área de tecnología encargado por el señor Reinaldo Rivera, y este servidor pues dejó de funcionar pues después que pasó el huracán María y toda esa serie de cosas, pero durante muchos años tuvimos este servidor en el área de tecnología, y que él fue como el SysOp, ¿verdad? El System Operator de este servidor para llevar a cabo los intercambios dentro del servidor. Y realmente pues a mí me parece que es una historia fascinante. Me parece que es una historia donde la Universidad de Puerto Rico ha tenido un rol destacado, donde la Facultad de Educación ha tenido un rol destacado, no solamente en el uso de las tecnologías, sino en la creación de currículos, de proyectos donde se incorpora las tecnologías, y se ha incorporado la tecnología que ha estado disponible en ese momento. Así que no sé, quizás algún día algún estudiante de maestría o doctoral quiera hacer su tesis sobre las redes globales de aprendizaje y en Puerto Rico, y recabar toda esta historia visitando también las escuelas que han participado en los diferentes proyectos y que, ¿verdad?, han sido enriquecidas al ser parte de una red de aprendizaje global. Así que si hay alguna otra pregunta o comentario, pues bienvenidos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Les exhortamos ¿Perdón? del Centro para la Excelencia Académica, les exhortamos a que si quedan pendientes algún comentario, alguna pregunta, tal como la doctora Figueroa nos ha comentado, es un excelente momento para aprovechar. Así que les invitamos a que no tengan miedo, que puedan encender sus micrófonos y en plena confianza nos puedan compartir si queda algún comentario, alguna duda o pregunta. Y si no, pues estamos como decimos, a un clic de distancia. Escriba un correo electrónico, le da clic, send, y nos llega, y entonces empezamos a colaborar y empezamos a dialogar sobre algún aspecto de la red que a usted le interese. Bueno, si no hay más preguntas, Grace, levantó la mano, Grace. Sí, hola Enid. Siempre que te escucho hablar del proyecto, pues me entusiasma más la idea de ser parte de este maravilloso esfuerzo. Quería mencionar que el proyecto que estoy trabajando, o el tema de nuestro proyecto, es Somos Diferentes, la diversidad nos enriquece. Así que con ese proyecto estamos trabajando este semestre, y quería mencionar que tenemos la idea de participar en el próximo tercer simposio de investigación y creación en educación de la Facultad de Educación, y esperamos poder presentar algunos de los proyectos que los estudiantes futuros maestros han estado desarrollando durante los pasados años a través de COSCO. Así que quería mencionarlo para que estén pendientes y participen todos del simposio y puedan entonces conocer un poco más de los proyectos que llevan a cabo nuestros estudiantes. Excelente, Grace. Me alegra mucho que quieran participar, porque la labor que han hecho, por ejemplo, los practicantes, creando o llevando a cabo un proyecto como parte de su práctica en la sala de clases. Ya sabemos que la práctica de por sí, ¿verdad?, pues le da un poco de ansiedad, de estrés a los estudiantes, porque van a ser evaluados, pero aún así ellos han decidido llevar a cabo un proyecto a nivel internacional y como parte de su práctica, y ser evaluados también dentro ¿verdad?, de su ejecución en la sala de clase. Y de verdad que muchos practicantes han hecho eso es como un capítulo aparte para un libro,
porque muchos practicantes han hecho unos proyectos maravillosos, han creado una serie de productos que van a quedar disponibles posteriormente para enriquecerlos y para que ellos puedan utilizarlo como recursos didácticos en su sala de clase. Así que, muy bien. Bueno. Así que, Brian, yo creo que podemos ir terminando entonces la presentación. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, realmente de parte del Centro para la Excelencia Académica le damos las más gracias a la doctora Enid Figueroa porque nos ha ofrecido un tema sumamente interesante, sumamente pertinente y que nos puede ayudar a continuar motivándonos para lo que pueden ser diferentes proyectos en la institución. Así que le damos las más gracias por todo este servicio y les exhortamos a que continúen todos nuestros participantes acompañándonos en el resto de los webinars que se van a estar ofreciendo en el SEA durante el resto del semestre. Al igual que este encuentro tan maravilloso, les aseguramos que van a tener tremendas experiencias en los próximos webinarios. Asimismo, resulta muy importante y protocolar que les compartamos la siguiente información, y es que pronto estarán recibiendo por correo electrónico la información correspondiente a el certificado de participación de este webinar. Recuerden que lo estarán recibiendo en la medida en que usted nos haya acompañado en al menos el 90% de esta actividad. De igual forma, también estarán recibiendo un comunicado en el cual se les envía la evaluación del webinar. Ese documento es sumamente importante porque así la doctora Figueroa va a conocer la percepción de ustedes sobre este encuentro, todos esos tips adicionales que siempre nos permiten continuar evolucionando y mejorando en este espacio de servicio. Así que les exhortamos a que lo llenen siempre. Y nuevamente, les damos las gracias por acompañarnos. No se pierdan el resto de nuestros webinars que seguramente les van a fascinar también como este. Y nada, excelente día y gracias por hacernos una comunidad para la excelencia.